Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles la invitación a estar con ustedes, aunque fue solo unos minutos, en la presentación de esta jornada y agradecer, sobre todo, y valorar, poner en valor, que es lo que significa mi presencia, la tarea que ha hecho la plataforma multisectorial contra la morosidad en España, las asociaciones que están aquí hoy presentes, que han conformado esa plataforma, y en la que, como recordaba el señor Cañete, ya desde el año 2010 en concreto, pues hemos hecho un trabajo leal donde hemos estado, en el puesto de la vida pública donde hemos estado. Hemos hecho un trabajo coherente y leal en función de nuestras capacidades respectivas en su momento. Desde la oposición hicimos una ley de morosidad, es la única ley que salió hecha por la oposición. A veces pasa en democracia, no es fácil, pero en fin, es un hecho singular y los que tenemos ya pues, una cierta experiencia parlamentaria pues lo hemos vivido, ¿no? Este tipo de situaciones. Pero no es casualidad que haya sido la ley de morosidad, no es casualidad. Esa ley es una ley importante que establece realmente un rango de paridad entre en el tráfico mercantil, en el derecho mercantil a la hora de precisar los contratos y evitar abusos. Es una ley importante, una ley que, tal como estaba establecida y traducida a España, la Directiva contra la morosidad europea, pues se metía aquella salvedad, salvo, y esos comas, salvo, hacer desaparecer esto del texto de la ley es absolutamente fundamental. Y por eso, cuando el señor Cañete ahora se refiere a la siguiente, presentándola como tal, demanda, yo entiendo que está en la ley. Y si no está en la ley, pues por supuesto la tenemos que clarificar y obligar a que esté en la ley, porque realmente lo que no es admisible es que en España haya excesivos plazos. No es admisible porque realmente es un obstáculo para la superación de la crisis económica. Se trata solo de cuestiones importantes, por supuesto, de clarificación y de transparencia en el tráfico mercantil. Es que no es admisible por la crisis que provoca, ¿no? Y por la insuficiencia financiera que provoca a tanta pequeña y mediana empresa en nuestro país. España, no hace falta que lo repita, es un país de pequeña y mediana empresa, es un país donde prácticamente el 85 personas de cada 100 que trabajan lo hacen en la pequeña y mediana empresa. Es un país de autónomos. Tenemos aquí a los representantes de esas asociaciones fundamentales de autónomos en nuestro país y, por tanto, pues es un país donde toda la atención de las políticas económicas tiene que estar orientada hacia el estímulo de la capacidad de emprender y, por supuesto, las condiciones específicas de la pequeña y mediana empresa y, en este caso, las condiciones financieras, máxime cuando todavía el sector bancario no está siendo capaz de atender financieramente, ni siquiera con créditos puentes, esas situaciones. Estará pronto. Permítame que en primer lugar exprese esa confianza, puesto que el sector bancario está viviendo un proceso de saneamiento muy importante y que le está liberando y le estará liberando recursos para que efectivamente cada vez haga la tarea más propia de ese sector bancario, que es financiar, dar créditos al circulante de toda la actividad económica, pero también créditos al circulante de la pequeña y mediana empresa. Por tanto, eso está avanzando también y expresarle mi confianza en que pronto vivamos esa situación. Y en relación con el Estado, estamos haciendo desde comienzo de legislatura una política que es la política de arbitrar mecanismos de financiación excepcionales y especiales hasta que superemos esta situación. Hoy, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, vamos a acometer la aprobación del tercer plan de proveedores, que es, en términos, tercero y último. Lo digo último por lo que ya avanzaba también el señor Cañete en sus palabras. Es que no va a hacer falta más. A finales de este año, en diciembre, tendremos dos leyes que ya se están tramitando en el Senado, no están ya pasados los trámites de Congreso, dos leyes, que son la Ley de Factura Electrónica y la Ley de Deuda Comercial.
la ley de deuda comercial, la factura electrónica es absolutamente fundamental. Y durante el año 2014 vamos a obligar a que todas las administraciones públicas realmente materialicen ese registro de factura electrónica con publicidad y, por tanto, todos vamos a conocer efectivamente cuándo se está llevando adelante esos pagos en las correspondientes páginas web. La ley de deuda comercial, que es una avanzada en Europa, no lo tienen en ningún país de Europa, pero quiero decir, bueno, ya saben cómo es, la política también es oportunidad. Nosotros lo necesitamos y lo estamos haciendo en términos legales. La ley de deuda comercial lo que viene es a limitar el uso de esa deuda comercial, porque lo peor no es solo tener déficit público, lo peor es hacer uso de esa figura, es decir, una deuda reconocida, no liquidada. Es el peor de los mundos, ¿no? Peor de los mundos no puede haber. Bueno, todavía es peor tener facturas en el cajón, obviamente. Eso ya es decir, eso ya hoy no se puede dar en España con la legislación actual, puesto que el político, el gestor público que lo haga, sufrirá una severa penalización. Pero es que tampoco ahora vamos a impedir el uso de esa deuda comercial y, por tanto, los impagos a más de 30 días. Y lo vamos a hacer con un sistema que es el que realmente la obligación de ir publicando por cada administración pública el plazo medio de pago de su proveedor, y llevará a un sistema de alertas por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que alertará a la administración incumplidora. Alertará significa que obligará a que vaya tomando medidas en planes económico-financieros para hacer frente a esos pagos y, por tanto, le estamos obligando a tener, digamos, un programa de tesorería, no solo un presupuesto. Estamos, por tanto, si ven la figura, es tener unos planes de tesorería de todas las administraciones públicas en España, y somos un país políticamente, y administrativamente muy descentralizado, y un país, por tanto, donde realmente se están llevando a cabo por muchas unidades administrativas. Por eso son importantes estas leyes organizadoras del circuito de pagos, de los medios de pago. Y en esa misma ley se contempla que finalmente, si hay impago por parte de una administración, realmente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas suplirá ese pago. Y, por tanto, condicionará la participación de ingresos del Estado de esa administración, de forma que las administraciones no nos financiemos a costa de aplazar proveedores, algo que es fundamental, porque muchas veces también, y en eso yo también he pecado, ¿no? de hablar del Estado como si fuera un comportamiento equivalente al que se produce en una familia, incluso en una actividad empresarial, pero no es así. El Estado no es. El Estado es la casa de todos, pero su efecto económico no es el de todos, ¿no? Y su comportamiento económico no es equiparable. Y cuando el Estado incumple plazos, realmente es mucho más grave que cuando se incumplen plazos entre los pagos pendientes entre una unidad familiar, ¿no? Eso, las consecuencias económicas de incumplir pagos son gravísimas, ¿no? Y en términos de lo que se representa la gestión pública de una administración y en términos también de la responsabilidad que asumimos los gestores públicos. Por tanto, el Estado es el gran agente económico que tiene que estar en primera línea a la hora de ordenar esos pagos. Hicimos el año pasado el plan de pago a proveedores en unas circunstancias financieras, en fin, ¿qué les voy a contar? Lo dejo ahí, ¿no? Lo dejo ahí, todos somos conscientes de lo que hicimos el año pasado, ¿no? Pero lo hicimos, ¿no? Lo hicimos. Realmente esa movilización de casi 28.000 millones de euros en unas condiciones donde España estaba en el tris de irse, ¿no? Y lo hicimos porque entendíamos que era una prioridad económica, pero de carácter política, ¿no? Si no hacemos eso, ¿qué hubiera pasado, ¿no? O sea, en términos de lo que era la posición financiera de España, las dudas sobre España y el rescate de España, que era el gran asunto de moda hace un año exactamente, ¿no?
hasta el mes de octubre del año pasado. Y ahora pues estamos haciéndolo también con unos plazos determinados para que realmente a final de año podamos estar al día en esos pagos, podamos estar cumpliendo plazos en esos pagos y de manera que este plan de proveedores sea el último, entendiendo que no va a aflorar déficit público y no va a incrementar la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Lo que estamos haciendo es acortar fundamentalmente los plazos de tesorería. Esto es muy importante entenderlo así. O sea, quedan facturas en el cajón en España, en ninguna administración, lo digo con toda propiedad, puedo asegurar que no existen esas facturas. Otra cosa es que alguien esté contratando con una administración, digamos, sin asiento contable. Esa práctica hay que erradicarla también, y por tanto, esto de que se fíe uno de un gestor público porque le diga, tú vete haciéndome esto, que ya te pagaré cuando tenga presupuesto, eso es una práctica a erradicar completamente. Eso es inadmisible. Y por tanto esto está vulnerando los contratos públicos, y por tanto luego después que no se quejen de que no cobran aquellos que no están teniendo lugar su relación mercantil sobre los asientos normales de un país civilizado, donde no se hace eso. Tú vete haciéndome esto y ya te pagaré. ¿No? Eso no. Es decir, esa práctica no, porque ustedes comprenderán que entonces no hay ley ni control posible y, por tanto, el gestor público que hace esto y la empresa que acepta hacer esto, pues lo tiene que rechazar de plano. El concurso público tiene que ser todo lo contrario, tiene que tener una seguridad, un asiento legal y cumplir la ley de contratos del Estado. Y, por tanto, con esos preceptos, les decía, de aquí a final de año pues estaremos en condiciones de pagar con esas leyes en vigor, con las leyes en vigor, porque esas leyes, esa normativa es absolutamente fundamental. Y eso está explicando que hoy pues tantos ayuntamientos en España, más de 6.000, estén en superávit y me estén planteando la demanda de que realmente cambiemos la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para permitirles también que parte de ese remanente superávit lo puedan dedicar a inversiones, ¿no? Excelente problema tiene el ministro. Eso ya es otro cantar, ¿no? Entonces, han pagado todos sus proveedores y tal, y dicen, oye, vamos a dar ese paso. También lo vamos a dar, por supuesto, que también será bueno, positivo, que realmente haya más inversión, más actividad económica generada desde esas propias administraciones, porque están saneadas y porque están, por tanto, en compromiso de sostenibilidad financiera. No se trata solo de estar en un año determinado en equilibrio presupuestario, sino con planes presupuestarios que nos lleven a ese compromiso de estabilidad presupuestaria. Y nada más, decirles que realmente estoy seguro que la jornada pues tendrá contenido, en el sentido no un éxito así cordial y formal, sino que tendrá contenido. Conociendo la plataforma, nos van a seguir poniendo deberes, por eso decía que seguro, en ese sentido me tienen a su disposición. Lo que hemos trabajado juntos es lo que tenemos que seguir trabajando y en ese terreno pues me tienen a su entera disposición en el ámbito, en este caso, del Gobierno de España, para que realmente podamos clarificar, normalizar y podamos decir que en España se pagan las facturas en tiempo y forma, ¿no? Nada más ni nada menos. Somos un país serio, un país con una estructura política que realmente es la propia de un país derivado de su Constitución y un país que además está dando la vuelta a la economía, a su economía de crisis a gran velocidad. Estamos viviendo un punto de inflexión económica muy importante, interesante sin duda algunas por su contenido, también para los que ya tenemos una cierta experiencia por los años, además, no por el currículum, sino por los años. Estamos viviendo un cambio económico muy importante que tiene que ver mucho con esto, con la generación de confianza, realmente con tener instituciones fiables y, por tanto, me tienen, como decía,
a disposición de la plataforma y, sobre todo, animarles y estimularles, sigan su trabajo, porque realmente nos equivocaremos todos si no apostamos por nuestros emprendedores, por nuestra pequeña y mediana empresa, por nuestros autónomos y los convertimos en lo que tienen que ser los ejes motores de la recuperación económica de España y de la vuelta pronta a la creación de empleo en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.